Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a presentar el viaje a Bosnia. Este viaje fue un viaje con los compañeros del trabajo. Van a quedar sorprendidos con tanta hermosura que les voy a enseñar en este video que grabé para ustedes. Como pueden ver, aquí hay muchos conventos. Estos grandes no son iglesias, pero parece más como si fueran iglesias, pero verdadero es que son conventos. Son muy hermosas, como pueden ver. Tiene estos turnos como en forma de oro, este color, con cruces y con estas pinturas, imágenes en las paredes. Y alrededor está lleno de árboles, la mayoría son pinos, como pueden ver. Y ahora les enseño también los jardines pequeños, mini jardines, estos que son alrededor de estos conventos. Y aquí son los rosales, como pueden ver son muy hermosos. Este es de color rosado. Y de otra parte van a ver que hay un montón de rosales de color rojo. Esos son rosales enanos. También les voy a decir que adentro de este convento no deja hacer fotos ni grabar. Esto no sé por qué, pero no dejan. Solo en el exterior. Así como tiene la construcción muy hermosas, todos estos que pueden ver dejan hacer fotos y grabarlas, pero adentro no permitan. Aquí, como pueden ver, son rosales enanos de color amarillo. Son muy hermosos. Y aquí, como pueden ver, son estas suculentas sedum. Están llenos de brotes. Aquí hay un pino, una tuya, se llama un plátano en maceta, como pueden ver. Aquí también hay coníferos. Este es uno muy grande, como pueden ver, es bien bonito y hermoso. Y les puedo decir que me gusta mucho donde hay muchas plantas, se ve todo muy hermoso. Sin plantas sería bien triste. Así que es muy lindo. Como pueden ver, en cada mini jardín de estos hay otro color de rosas. Y así se ve este convento tan hermoso, con blanco, rosado, y las líneas esas que tiene son de color negro. Tiene un muy lindo contraste. Y les cuento que adentro está increíble de hermoso, pero no les puedo enseñar porque no dejan. Así que solo si van a venir a visitar este bello país, entonces sí van a poder ver adentro cómo se encuentra todo. Pero así por el video no van a poder ver porque no permitan grabar adentro. Aquí es otra. Puede ser iglesia o también es convento. Solo en esta primera que les enseñé fui adentro a visitar, pero en la otra no. Aquí son otros pinos muy grandes. Hay sillas que pueden descansar la gente, sentarse allí en la sombra de los árboles. Y aquí hay más plantas alrededor, como pueden ver. Este pino con formas es muy bonito, y estas plantas también. Y allá abajo es algo muy interesante, no sé por qué y a qué se usa esto abajo de la tierra. Como está, puede que está para algún concierto o algo así, pero la verdad es que no sé. Aquí, como pueden ver, son más rosales de color amarillo, y todo eso que se ve más al frente son rosas de color rojo en miniatura. Y así se ve de lejos este convento muy hermoso.
Y este jardín está todo muy bien cuidado, le hace mucho mantenimiento, como pueden ver. Y algo muy increíble es que hay estos, no sé cómo nombrarlos, riego por goteo, o sea, no los riega así con regaderas con estas, sino se autorriegan solos cuando es necesario. Puede que la agua la extraen de este río pequeño que pueden observar. Y así es todo muy bonito. Por aquí hay más rosas, hay más árboles. Como pueden ver, está lleno de vida. Si no estarían plantas, entonces se veía muy feo el lugar. Así que me alegro mucho que hay mucha verdura, muchas plantas, y con todo esto que se encuentra en este lugar está muy bonito. Y ahora vamos a continuar con el paseo. Es un lugar muy grande, como pueden ver, con mucho espacio. Y ahora me acordé del nombre de este lugar. Se llama anfiteatro, arena o estadio, ¿no? Esto no se usa más, es solo como ornamento para que puedan ver los visitantes como era en el pasado. También se vea muy bonito estas plantas en las jardineras de cemento alrededor. En los bordes está muy hermoso, así con plantas. Y como pueden ver, más al frente está lleno de pinos, otros con hojas más claras, verdes, y otros con hojas más azules. Aquí hay una estatua, muchos árboles más, es muy bonito, también muchas estatuas también. Aquí es la parte de atrás del convento que les enseñé al principio. Como pueden ver, es muy bonito de cada parte, es lo mismo de hermosa. Y aquí otra estatua, aquí se vea el nombre. Yo a estos no los conozco porque es en otro país, así que por eso se debe. Aquí otro turno muy hermoso. Y allá donde se ve ese turno más grande es por donde entramos en este lugar. Y en la parte de al lado les enseño ahora. Como pueden ver, hay un montón de árboles. A mí me gustan mucho los pinos con estas formas muy especiales. Y también estos árboles con hoja morada dan un contraste muy especial. Aquí, como pueden ver, al frente son rosales de color blanco, enanos también. Y ahora les enseño, como pueden ver, en esta otra parte se pueden observar las mangueras que les da riego por goteo. Y aquí más rosales blancos. Aquí son las plantas de uvas o parra. Esas son pegadas de estos alambres de metal, de estas partes. Y aquí pueden observar lámparas. Estas están iluminando solo de noche y se van a ver muy bonito. Aquí pueden observar palmeras en macetas con otras plantitas también. Y esto fue por esta parte todo lo que pude grabar, porque teníamos irnos en otra parte y por esto les enseñé lo que pude. Hay más en la parte del frente, pero como tenemos el tiempo limitado porque vamos a visitar otros lugares también, no podemos estar tanto tiempo en el mismo lugar. Aquí pueden ver que estamos paseando por el ciudad. Como pueden ver, estas casas que se pueden ver, los edificios están muy hermosas porque están nuevas. Como pueden ver, no están viejas de antes, están construidas recién, decir así, por eso están tan bonitas. También en la ciudad, como pueden ver, hay mucho pasto en estos jardines y muchos árboles. Esto me gusta mucho ver
porque los árboles, como saben, dan mucho oxígeno. Aquí otra estatua muy interesante, y aquí pueden ver la bandera de este país. También el color rosado se vea muy bonito en la cámara. Como pueden ver, creo que les gusta más este tipo de colores, rosado más claro y rosado más oscuro. Aquí pueden ver un estanque de agua. Aquí en estas partes observé que vienen las palomas y otros tipos de pájaros o de aves más pequeñas para beber agua. Como para ellos es más fácil venir acá porque en otras partes no encuentran, así hacen. Y vamos a continuar. Como pueden ver, estos son los compañeros con cuales vine, y yo me quedé un poco más alejado para enseñarles a ustedes todo lo que estoy viendo. Y como pueden ver, así se encuentra esta zona. Y ahora vamos por otra parte. Miren qué hermoso es este edificio. Es el banco. Como pueden ver, escribe allá arriba. Y aquí en esa carretera es muy poco espacio, como pueden ver. Las casas están muy grandes y con poco espacio. Aquí llegamos al parque. Aquí es un parque muy grande, y con este primer árbol tan gigante nunca vi algún árbol tan grande. Como pueden ver, quién sabe cuántos años tendrá. Aquí en este parque es muy limpio, muy bonito, lleno de árboles, y en la carretera está asfaltado con estos ladrillos muy bonitos por donde está caminando la gente. Como pueden ver, hay mucho tipo de árboles, están muy grandes y muy viejos. También hay muchas sillas para que se descansan la gente cuando están caminando mucho por el parque, o que se vengan de noche para hablar uno con el otro. Y así como en cada parque hay también muchas estatuas. Aquí hay donde puedes limpiar tus manos o beber agua. Es agua potable, y más lugares donde puedes sentarte. Como pueden ver, es muy bonito. De día no hay tanta gente, solo los que están visitando este parque. Solo de noche me imagino que están mucha gente por aquí al aire fresco, a caminar y estas cosas. Pero de día están muy poca gente, solo nosotros los que venimos a visitar este hermoso país. Y aquí donde se juntan todos los que se vinieron conmigo, decir así, hay un hombre que está hablando de este parque. Él sabe de esto más, y así que le está contando a todos nosotros para que sabemos. Y nosotros, me imagino que está hablando de las estatuas que se encuentran en el parque, porque yo, como grabé más atrás, no escuché todo de lo que está hablando. Y también les puedo decir que está hablando muy bajo, y por eso ni lo pude entender todo lo que está diciendo o contando. Solo la gente que está más cerca de él lo pudo entender todo lo que habló. Es este señor con lentes. Y les cuento que todos estos, los que pueden ver aquí alrededor, están en el, o sea, venimos en el mismo autobús.
pero el autobús en este que venimos tiene 2 pisos. Y en el piso primero, en el de abajo, estuvimos nosotros, o sea, yo con mis compañeros. Y en el segundo piso, arriba, están estas otras personas que yo no conozco. Pero todos venimos juntos. Esto trato de decir. Y ahora vamos a continuar. Este parque es demasiado grande y largo, así que grabé solo esta parte por donde venimos. Y así que me gustó mucho. Está todo muy hermoso, con muchos árboles. Y aquí una compañera les envía besos. Aquí llegamos en la otra parte de la ciudad, en una iglesia. Aquí no está prohibido grabar ni hacer fotos, está permitido, y por eso les puedo enseñar cómo se encuentra adentro. Como pueden ver, está lleno de pinturas. Esta es una iglesia muy pequeña, como pueden ver, pero está muy alta en altura. Y toda esta gente están besando las fotos, las imágenes santas. Pero yo no hice esto por la causa de la pandemia. No quise besar las imágenes porque no está bien hacerlo en este momento, pero la gente no le importa tanto y ellos lo hacen. Así que ahora vamos a salir afuera de nuevo y les voy a enseñar las plantas que están alrededor de esta iglesia. Así les enseño cómo se vea el centro de arriba de esta iglesia. Y ahora vamos a salir afuera. Y como pueden ver, miren qué hermosas plantas. Este es un árbol de aucuba. Estas plantas muy lindas también. Aquí un árbol que está podado y se viene así para abajo las ramas, como si está llorando. Aquí son plantas de hostas variegadas y mucho pasto, como pueden ver. Aquí también hay un lugar donde puedes sentarte en estas sillas de cemento. Aquí una cruz, y esta es la parte del exterior de esta iglesia. Como pueden ver, hay muchos árboles. Este es un rosal muy grande, más pinos con formas. Estos me gustan mucho porque necesita de poda cada mes para que sea así de bonito. Y les muestro de la otra parte, de la atrás de esta iglesia. Como pueden ver, hay esta palmera. Está muy hermosa. Como pueden ver, está muy grande. Esta palmera me gusta mucho. También como los pinos que se encuentran alrededor con estas formas en forma de bola. Y así todo es muy hermoso para hacerte fotos, para tener recuerdos de este lugar tan bonito. Aquí, como pueden ver, hay un monumento abajo. Escribe algo, pero no vi lo que escribe. Y así, lleno de árboles, está todo muy hermoso. En esa parte de aquí también hay muchas aucubas, estos árboles que no pierden las hojas nunca, igual como los pinos no pierden las hojas. Solo los demás árboles todos se van a quedar con las ramas vacías hasta la primavera. Así es esta iglesia muy bonita de color blanco. Y como pueden ver, es muy grande en altura, como les decía. Y aquí es otra iglesia en la otra parte. Y son iglesias islámicas. Son de musulmanes.
Y aquí regresé de nuevo donde les enseñé hace un momento en la ciudad. Y ahora vamos a continuar con el paseo en la otra parte de esta ciudad. Estos todos son los compañeros del trabajo, como les decía y antes. Nosotros estamos todos juntos, solo en el parque. Allá pudieron ver el otro grupo, o sea, conocerlos. Y aquí llegamos a un hermoso restaurante. Es un restaurante griego. Y como pueden ver, está todo construido de estas hermosas piedras. Se vea muy hermoso. Y aquí abajo son begonias. Así es el nombre de este restaurante. Y ahora vamos a ir a un parque muy bonito. Y luego vamos a regresar a este restaurante. Y les voy a enseñar adentro qué bonito está todo. Adentro tiene muchas plantas y les van a ver qué bonitas están. Y ahora vamos a continuar al frente. También, como pueden ver, hay un montón de gente que visita este hermoso país. Está lleno de coches por todas partes. Y vamos a ir allá donde les dije a conocer este parque muy bonito. Tiene lago, tiene un tren que está llevando la gente, pero tienes que comprar el billete para poder ir con este tren alrededor del lago. Es muy bonito. Y aquí, como pueden ver, ese grande es un hotel en forma de castillo. Así que todo se vea muy hermoso. Ese es el tren de que les hablé. Aquí hay un barque. Es de madera, muy hermoso. Está solo de ornamento, o sea, de decoración. Y también hay barcas, como pueden ver. Puedes ir con la barca en el lago. Hay aves de estos Disney. Son muy hermosos y no le tiene miedo a la gente. Como aquí es siempre mucha gente, ellos están amigos de la gente le da comida y por esto no le tiene miedo. Y ahora vamos a continuar con el tren. Les voy a enseñar, o sea, voy a grabar del tren todo el paseo alrededor del lago. Aquí pueden ver el hotel, qué hermoso está. Me gusta mucho, es bien grande y muy hermoso. Y aquí es donde se compran los billetes para el tren. Y ahora vamos a continuar con el tren. Fue una experiencia muy interesante porque vamos alrededor de este lago y vamos a pasear por un túnel y todo esto van a ver muy pronto. Y también luego vamos a ir por este puente que está allá, mitad en el lago y mitad está afuera. Miren, aquí es otro hotel, me imagino, de la otra parte. Está muy bonito. Y ahora vamos con el tren. Miren qué bonito. Vamos a hacer un recorrido con este pequeño tren. Y también hay otros árboles, como pueden ver, frente al lago. Aquí otro con hojas rosadas. Mucha gente. Y por aquí puedes ir al puente. Pero antes vamos a hacer este recorrido alrededor del lago. Como pueden ver, este lago
es artificial, pero es como si fuera verdadero. Tiene una agua muy bonita de color verde. Así los lagos tienen este color. Aquí es un árbol de sauce, más pinos, estas plantas muy bonitas como hierbas. Aquí mucho pasto y todo es muy bonito. Aquí otro puente que está de madera y el otro está de cemento. Y este es el puente donde vamos a subir luego. Como pueden ver, es muy bonito para hacerte fotos de él y que se vea el hotel ese grande atrás de ti. Es muy bonito. Aquí pueden ver esta otra casa de leñas y como pueden ver abajo está lleno de hojas secas. Como es otoño, las hojas se caigan de los árboles. Cuando van a entrar en reposo, se quedan los árboles con las ramas vacías hasta la primavera. Así van a quedándose en reposo. Y ahora vamos a entrar por el túnel abajo del puente. Como pueden ver, por eso se vea un poco más oscuro. Hasta que vamos a salir de nuevo. Y ya un poco más vamos a llegar de donde empezamos con el tren. Allá donde se vea esta casa de leñas. Es muy hermoso todo. Me gustó. Y luego les enseño el restaurante ese griego del principio. De esta parte donde empecé a grabar. Aquí son estas aves maravillosas. Como pueden ver, la gente le da comida y por eso ellos están tan amables. Con la gente no le tiene miedo. Y aquí llegamos de donde empezó este paseo. Y ya salí del tren y ahora vamos a continuar por este parque de acá. Como pueden ver, está lleno de árboles con hojas moradas y me gusta mucho. También, como pueden ver, hay mucha gente. Son tanto gente mayor y otra gente joven con sus niños. Así que hay de todo tipo de gente. Le gusta este lugar y por eso siempre hay tanta gente por aquí, pero por la pandemia no hay tan mucha como antes, decir así. Y aquí pueden ver esta mapa donde está enseñando todo lo que puedes visitar, la mapa de este lugar. Y ahora vamos a ir a este restaurante que les enseñé primero. Miren aquí esta casa que hermosa se ve. También estos pinos. Tiene una forma muy especial. Y como pueden ver, hay casas tantas de madera como tantas de piedras. Así veo que son más típicas de por allá. Y ese de allá de al frente es el restaurante donde vamos a entrar para comer comida que ellos ofrecen. Aquí encontré un gato. Está abajo del auto a la sombra. Hace un poco de sol, pero no es tan fuerte como en otoño. No es tanto calor como en verano, por ejemplo. Y un poco más vamos a llegar al principio de donde empezamos. Allá vamos a entrar en ese restaurante y les enseño. Hay un montón de estatuas típicas de Grecia, como fue en el pasado. Y también hay un montón de plantas.
van a ver qué hermosas están. Y aquí pueden ver los primeros dos estatuas. Son de color blanco, así es típico. Aquí hay otro, como pueden ver, al lado es otra estatua. Es de una mujer. Y miren qué bonito se vea esta arquitectura de la casa con estas piedras de color más gris y de un color más anaranjado que está como el oro. Aquí pueden ver hay unas plantitas, coleos, pimientos y sedum. Estos pimientos son muy picantes y están llenos de frutas. Aquí otras plantitas también y aquí más pimientos. Es muy bonito este lugar y van a ver adentro. Está más hermoso. Como si van a estar en otra parte. Miren adentro son estas plantas de potos, Miami, tradescantias, palmeras. Y allá esas grandes son dracenas o dracaenas. Y miren el mobiliar, los sillas, las mesas están muy hermosos con este color rojo. Y estas plantas de cuales les hablé, hay agua. También el techo está de vidrio. Por esa parte les llega la luz. Como saben, las plantas adentro no pueden vivir sin luz. Se van a morir y por esto aquí tienen todo lo necesario para vivir. Es muy hermoso este lugar. Me gustó mucho. Hay muchas plantas. Hay agua. El ambiente que necesitan para hacer fotosíntesis. Aquí es la parte de afuera de este restaurante. Como pueden ver, hay un parque de distracción para los niños. Está muy colorido. Aquí es la parte de atrás de ese hotel grande. Y aquí, como pueden ver, está lleno de colores, como a los niños les encanta. Es muy bonito. Y aquí es el otro hotel, que se vea muy poco de los árboles. Y este es el restaurante donde estoy en este momento. Aquí pueden ver otra estatua. Es de un hombre desnudo. Y aquí un pino muy interesante, como tiene la forma de abajo del tronco, como si estarían tres árboles pegados, pero es solo uno. Así se quedó desde pequeño y por eso tiene esta forma. Es un pino muy hermoso y me gusta mucho. Tiene esta forma muy especial, no van a ver en otra parte. Aquí pueden ver estas tablas de leñas escritas con los nombres de donde pueden ir a visitar. Son en esas partes así para saber encontrar dónde quieres ir. Y aquí les enseño muy hermosas estas begonias frente a agua. Está aquí donde les enseño. De la otra parte también hay un montón de begonias. Aquí hay un pozo muy bonito. Otras casitas de leñas. Aquí vamos a subir al puente, donde les decía antes cuando estuve en el tren. Les dije que vamos a venir a este puente y les enseño qué bonito se ve. Es muy bonito todo de estas piedras. Aquí pueden ver el nombre en ese pedazo de madera. Y aquí, como pueden ver, hay no sé cómo nombrarlo, está de madera. Y esa madera con la agua se está descomponiendo, está pudriéndose. Y como pueden ver, está creciendo musgo y otras plantas.
aquí estas casitas. Creo que puedes dormir por una noche o no sé cómo están procediendo con estas casas, porque no entré en ninguna para ver cómo se encuentra adentro, pero está todo muy bonito. Como pueden ver, este puente y el lago, y aquí me subí arriba en altura y les enseño cómo se ve todo desde allá. También tiene estos mangueras para irrigar las plantas por goteo, y así no van a tener problemas con el riego. Y un poco más y me voy a despedir de ustedes con este hermoso paseo, este hermoso recorrido, todo lo que vi. Pero les enseño un par de flores más. Como pueden ver, aquí son unas hermosas begonias de tubérculos. Son naranjadas, amarillas. Aquí hay rojas. Y más árboles. Como pueden ver, está mucha verdura. Esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like, comenta, comparte este video, suscríbete a mi canal. Y me despido aquí de ustedes con esta hermosa agave. Adiós. Nos veremos muy pronto con un nuevo video.